Hoy en día en nuestra sociedad existen personas tan conocedoras o expertas en un tema que si tuviéramos una pregunta acudiríamos a ellas. Si alguno de nosotros quisiera saber sobre historia, posiblemente buscaría al mejor historiador. Si quisiera saber sobre las culturas o sobre las civilizaciones o el ser humano, buscaríamos a un antropólogo. Si quisiéramos saber sobre los ecosistemas, la flora, la fauna, buscaríamos a un biólogo. Si quisiéramos saber sobre el universo y los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, buscaríamos a un astrónomo. Si quisiéramos saber sobre la gravedad y los campos magnéticos y la física cuántica y todo eso, buscaríamos a un físico. Si quisiéramos saber sobre el tipo de cambio, la inflación o el mercado de valores, buscaríamos a un economista. Y así podríamos seguir con cada uno de los campos de la ciencia o de las áreas del conocimiento. Pero ahora yo quiero hacerles o hacernos la siguiente pregunta. Si usted quisiera saber sobre Dios, sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo, ¿a quién deberíamos preguntarle? ¿Será que deberíamos preguntarle a un teólogo o a un pastor o a un sacerdote? Y si esa fue su respuesta, déjeme decirle que no está equivocado. Pero yo hoy quiero proponerle una mejor respuesta. Si usted quisiera saber sobre Dios, sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que deberíamos ser capaces de poder preguntarle a cualquier creyente, a cualquier cristiano, a cualquiera que afirme ser un seguidor de Cristo. De hecho, esto fue una de las causas detrás de la Reforma Protestante. La lucha de que Dios no era un ser accesible únicamente para unos pocos, sino que era un ser disponible para todo aquel que lo buscara. Dios ha decidido revelarse a nosotros mediante su palabra. La voluntad de Dios es que aquellos que no lo conocen lleguen a conocerlo. Y que aquellos que ya lo conocemos podamos crecer en nuestro conocimiento de Él. Que nuestra relación con Él sea cada vez más íntima, sea cada vez más profunda, sea cada vez más cercana. Que cada día podamos conocer algo nuevo sobre Él, o que podamos conocer algo más profundo sobre Él. La razón por la que podemos decir que Dios ha decidido revelarse a nosotros mediante su palabra es porque en su palabra conocemos a su Hijo Jesucristo. Veamos qué tan claro lo expone el siguiente versículo. Juan 1:18 dice así: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, es decir, Cristo, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Por lo tanto, si alguien quiere conocer al Padre, tiene que conocer al Hijo. Dice el autor de Colosenses, el apóstol Pablo, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En una ocasión, uno de sus discípulos, llamado Felipe, le dijo a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde: Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre. Y esa es la riqueza inexplicable del Evangelio, que nosotros, seres humanos pecadores y finitos, podamos conocer a un Dios perfecto e infinito, a un Dios santo, mediante su Hijo Jesucristo. Así que en realidad, si quisiéramos conocer un poquito sobre antropología, sobre biología, sobre astronomía, historia, física, a quien deberíamos preguntarle es a Dios, porque nuestro Dios es eterno y ha existido desde siempre y para siempre. Cuando nada existía, Él ya era, Él es el creador. Y mediante Cristo nosotros podemos tener acceso a ese Dios. Esa es la riqueza del Evangelio, que no es un Dios lejano ni inaccesible,
sino que mediante Cristo se ha acercado a nosotros. Pero al mismo tiempo es todopoderoso y es totalmente diferente a nosotros. Veamos cómo lo describen los siguientes versículos de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 14, 25 y 26. El 14 dice así: ¿a quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? ¿Con quién entonces me compararán ustedes? Dice Dios. A un pueblo idólatra que lo había abandonado. ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. A ese Dios es quien podemos conocer mediante Cristo Jesús. 1 Timoteo 6, 15 al 16 es una doxología. Una doxología es cuando aparece en la escritura de repente una expresión profunda de adoración a Dios. Y Pablo en su carta dice así: al único y bendito soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Veamos cómo describe a nuestro Dios Pablo: único, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha podido ver y a quien nadie ha visto ni puede ver. Dígame si no es increíble que mediante el Evangelio, que mediante lo que Cristo hizo por nosotros, usted y yo podamos conocerlo. Al que vive en luz inaccesible, usted y yo, pequeñitos, imperfectos, finitos, llenos de defectos, podemos conocerlo. A quien nadie ha visto ni puede ver, nosotros podemos verlo en la persona de Cristo. Dios se encarnó en su Hijo y su Hijo vino a habitar en medio nuestro para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. Nosotros, no los eruditos, ni los grandes académicos, ni los teólogos más reconocidos, sino nosotros, sus hijos, aquellos que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en Él, en lo que Él vino a hacer por nosotros, en su obra, en que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Aquellos que nos sabemos miserables y desdichados sin Él, porque esa es la esencia del cristiano, que reconoce que está enfermo y que Cristo, el médico, vino por los enfermos. Es por esto que en Filipenses capítulo 3, el gran apóstol Pablo hace declaraciones tan absolutas y tan radicales. Quiero que lo leamos todos juntos. Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 11. Es un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Dice así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. En otras versiones dice basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Dije que eran afirmaciones radicales porque no son afirmaciones cualquiera, son declaraciones absolutas. Y quiero que veamos cómo se repite
la misma idea de 4 maneras diferentes. Vamos a volvernos al versículo 7 y vamos a ir avanzando. Quiero que vean cómo se repite la palabra todo y la palabra pérdida de 4 maneras diferentes. Empieza el apóstol Pablo en el versículo 7. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. Primera parte del versículo 8. Es más, todo lo considero pérdida. Segunda parte del versículo 8. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Versículo 10. Lo he perdido todo. Pablo en 4 versículos repite 4 veces la misma idea. Lo he perdido todo. Pero ¿por qué Pablo emite conclusiones tan radicales, tan definitorias? El mismo texto nos da la respuesta. Por causa de Cristo. Por causa del incomparable valor de conocerlo a Él. Por causa de ganarlo a Él, obtenerlo a Él. Y esto es precisamente lo que nos promete el Evangelio. El Evangelio nos promete la presencia de Dios. Claro que el Evangelio incluye el perdón de pecados, claro que incluye la removisión de la culpa, claro que incluye la vida eterna e incluye el cielo, pero incluye algo más grande que todo eso. El Evangelio incluye a Dios. El Evangelio nos lleva a Dios. Veamos cómo lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Ese es el fin del Evangelio. No es tanto nuestro perdón, no es tanto que ya no haya culpa en nuestro corazón, no es tanto la vida eterna, no es tanto no ir al infierno, no es tanto ir al cielo, es Dios. La recompensa del Evangelio es Dios mismo. El justo por los injustos murió una vez por todas para que nosotros pudiéramos ir a Dios. A fin de llevarlos a ustedes a Dios. Un Dios creador, todopoderoso, santo y sublime. Es por eso que el apóstol Pablo tan radicalmente y tan definitoriamente y tan explícitamente y tan repetitivamente dijo, lo considero todo pérdida, porque había entendido lo que el Evangelio le otorgaba, lo llevaba a Dios, al ser sin igual, a lo más preciado. Dice el texto que consideraba pérdida o estiércol o basura aquello que era incluso ganancia para él. No era que Pablo examinaba su vida y las cosas que eran de menor valor decían, bueno, con respecto a estas cosas, Cristo sí es más valioso. No, Pablo agarraba lo de mayor valor en su vida, aquello que era ganancia, y decía, aún sobre eso, Cristo es incomparablemente mayor y mejor. Estuve leyendo un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo, de un señor J.I. Packer. Todo lo que puedan leer de él, deberíamos hacerlo. Y J.I. Packer, que me supera mi inteligencia, me hizo ver algo que nunca me he dado cuenta. J.I. Packer dice que considerar pérdida algo no es solamente ponerlo en una balanza y decir, esto es mejor y esto es peor. Que muchas veces creo que así vivimos nosotros, como, ok, el mundo me ofrece esto, yo quiero esto, para mí estas cosas son ganancia, pero de ahí, aquí está Cristo y se supone que Cristo es mejor, entonces, bueno, ¿y qué importa? Aquí está Cristo. Esa es la primera parte nada más. J. Packer dice que considerar pérdida nos lleva al punto de ya ni siquiera pensar en estas cosas. Porque decía él, ¿quién pasa pensando todo el día en su cabeza sobre basura o estiércol? Que es la
comparación que el apóstol Pablo hace. Entonces, considerar a Cristo de mayor valor, de incomparable valor, no solamente es ponerlo en una balanza con el resto de cosas que el mundo ofrece y decir, ok, sí, creo que Cristo es mejor. Sino es un punto en nuestra vida donde empezamos a disfrutarlo tanto a Él, a experimentarlo tanto a Él, a deleitarnos tanto en Él, que estas cosas ya ni siquiera tienen campo en nuestra mente o en nuestro corazón. En el contexto del pasaje, cuando Pablo dice que todo lo que era ganancia para él lo consideraba pérdida, Pablo se refería a su vida, a sus obras, a sus méritos, para según él estar en buenos términos con Dios por sus propias obras. Si leemos los versículos anteriores, Pablo hace como un currículum de su vida y empieza a decir todo lo que él es, de la familia que provenía, lo que él sabía, los conocimientos que tenía, lo celoso que era con la ley y lo bien portado que era al cumplir al pie de la letra. Y luego dice, todo eso, basura. Porque encontré algo mayor. ¿Por qué? Porque Cristo tenía un valor incomparable. De hecho, Jesús mismo en el Evangelio enseña una parábola con la misma esencia. Mateo 13:44 dice así: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Jesús mismo dice que quien lo encuentra a Él descubre un tesoro de mayor valor que cualquier otra cosa. Un tesoro de mayor valor que todos nuestros tesorillos combinados. Él es de tan valor que si tuviéramos que venderlo todo para obtenerlo a Él, deberíamos hacerlo llenos de alegría y no refunfuñando ni a regañadientes. Qué impresionante que diga lleno de alegría, ¿verdad? Porque creo que muchas veces, triste y lamentablemente, nuestra vida es como ese pasaje, pero esa parte llena de alegría no aparece. Muchos de nosotros vivimos nuestro cristianismo de esa manera. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Y uno podría decir, sí, sigue teniendo sentido. Pero no tiene sentido. Porque sería como comprar cualquier otra cosa, sería como obtener cualquier otra cosa. Y Cristo es supremo. Por eso es que dice, todo lo que tengo, si lo tuviera que vender, lo haría lleno de alegría porque no estoy perdiendo nada, lo estoy obteniendo todo. Yo sé que nadie me lo está preguntando, pero este es mi versículo favorito de toda la Biblia, porque me recuerda por qué soy cristiano. Cuando era un joven y tenía 14, 15 años, fui a un campamento en Isla Damas y el tema de ese campamento, de ese retiro, se llamaba El Tesoro de mi Corazón. Y los estudios de Biblia hablaban sobre el famoso versículo de donde está tu tesoro, está tu corazón. Y Dios habló profundamente en mi corazón y me dijo, Sergio, yo no soy tu tesoro. Y por lo tanto, yo no estoy en tu corazón. Y el Espíritu Santo utilizó eso para confrontarme y hacerme ver que creyendo tenerlo todo no tenía nada. Y que el mayor tesoro era Cristo, y Cristo no estaba en mi corazón y por lo tanto Él no era mi tesoro. Y dije, quiero que Cristo sea mi tesoro. Y desde ese entonces, este pasaje me recuerda por qué soy cristiano, por qué vivo como vivo. Este pasaje es mi favorito porque me trae perspectiva, porque me trae consuelo. Y porque me confronta cuando mi asombro por Cristo se ha ido enfriando, se ha ido apagando. Me recuerda a ese hombre que encuentra el tesoro. Va caminando por un campo y encuentra un tesoro.
Un tesoro de tal valor que dice, no puedo creerlo. Encontré este tesoro. ¿Qué voy a hacer para que me pertenezca? Tengo una idea. Voy a vender todo lo que tengo para obtenerlo, para que nadie me lo quita, para que sea mío para siempre. Y es una ilustración de lo que sucede cuando el creyente comprende el profundo valor que tiene nuestro Señor y decidimos seguirlo. Jesús acercó a sus discípulos antes de llamarlos. Eran pescadores, eran recaudadores de impuestos y les decía, síganme, síganme. Dice que ellos dejaban sus redes, dejaban su familia y lo seguían. Porque algo de mayor valor había llegado a donde ellos. La pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros es la siguiente. ¿Representa esto Cristo para nosotros? Es conocerle nuestro mayor propósito. Es conocerle nuestro mayor deseo. Le pedí a Patiño que cantáramos las canciones que cantamos con un propósito. Porque muchas veces cantamos de la boca para afuera y yo siempre le pido al Espíritu que examine mi corazón. Si será realmente cierto que hoy y para siempre quiero conocerte. Si será realmente cierto que Cristo es más que suficiente. Si será realmente cierto que cuando pensamos en Cristo y quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, lo que sale de nuestro corazón son incontables. Tus maravillas son incontables. Las razones que tengo para adorarte, para amarte. O si nuestro corazón constantemente más bien está como con agua emposada, como con agua seca. Como con algo reciclado y reutilizado. En esta época del año la mayoría de nosotros, y si no todos, nos hemos propuesto cosas, nos hemos puesto metas. En el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito familiar, en el ámbito deportivo, en el ámbito relacional, en el ámbito de la salud. Cosas que queremos lograr, cosas que queremos obtener, cosas que queremos alcanzar. Y no hay nada malo en eso. Creo que más bien es bueno. No hay nada de malo en proponernos. Pero todas esas cosas son como polvo en comparación a conocer a Cristo. Si obtuviéramos todos los resultados de todas las metas que nos hemos propuesto en este año 2023, pero al final del año no conocemos más o mejor a Cristo, no obtuvimos nada. En cambio, si fracasáramos en todas nuestras metas, en todos nuestros objetivos, por más piadosas y santas que fueran, porque fuimos muy optimistas, porque fuimos aspiramos demasiado arriba, o porque simplemente las circunstancias no se dieron, pero al final de año conocimos más a Cristo y conocimos mejor a nuestro Señor, habremos obtenido lo más importante. Pensémoslo bien, ¿de qué provecho será el 2023 si llegamos al 31 de diciembre y volvemos a ver hacia atrás y nos damos cuenta que no conocimos nada nuevo, no conocimos un poquito más o algo más profundo del Señor? Si Él es nuestra vida. Veamos cómo lo dice el profeta Jeremías, Jeremías 9, del 23 al 24, dice así. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría. Lo parafraseo, que no se gloríe el que alcanza sus metas académicas y profesionales, ni el poderoso de su poder, que no se gloríe el que logra sus metas laborales o deportivas, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse,
que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Para mí siempre la manera más fácil en la que yo me imagino gloriarme o gloria es cuando estoy en el estadio y uno se transforma. Y uno es morado, o es manudo, o es herediano, o va con Cartago. Y uno ve la barra y uno quiere estar ahí. Y uno ve que tiran los humos y empiezan las canciones y todo el mundo se levanta y sacan las banderas. Y uno se transforma, uno le quiere dar el beso al escudo. Y uno como si le pagaran por hacer eso. Porque hay un ambiente de gloria. Y Dios guarde, al final del partido salga bien, uno gana, el equipo de uno gana, uno sale al estadio y uno no cree en nadie. Dice el Señor, si alguno ha de gloriarse, que sea de conocerme. Cuando yo era chiquitillo, uno siempre pensaba, si hago un gol, ¿cómo lo voy a celebrar? Y uno pensaba en las maniobras que iba a hacer o en a quién iba a señalar. Verá, si me beso el escudo, si me quito la camisa, si hago como cristiano, si señalo al cielo. Es un momento de gloria, donde todas las miradas están puestas sobre el que hizo el gol, todas las cámaras. ¿Se imaginaron la escena? Dios quiere que sintamos eso por Él. Puedo conocerlo, quiero conocerlo. Voy a celebrar. ¿Habrá algo más glorioso? Wayne Grudem, uno de los teólogos más respetados del día de hoy, comenta el pasaje que acabamos de leer lo siguiente. Aquí Dios dice que la fuente de nuestro gozo y sentido de importancia debe venir no de nuestras capacidades o posesiones, sino del hecho de que le conocemos. Puede que algunos estén pensando, en serio, pero yo tengo años de conocer al Señor. ¿Qué más podría conocer de Él? Y la respuesta es que Dios es incomprensible. Esto no quiere decir que Dios no se pueda entender, pero lo que sí quiere decir es que nunca llegaremos a entenderlo por completo o totalmente. Él es infinito y nosotros somos finitos. Por eso es que el Salmo 145:3 dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Imagínese un radar de un barco, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto, pero como cuando va navegando el barco o el submarino, uno veía como en la pantalla como que se hacían circulitos así, ¿me entienden? ¿Verdad? Circulitos, ondas, no sé, sondas, ¡pum! Y entonces aparecía algo en el mapa, es que había algo cerca. ¿Sí me entendieron, verdad? Circulitos, ¡pum! Ah, por aquí hay un enemigo, por aquí hay una piedra, circulitos. Dice que la grandeza de Dios es insondable. Insondable. Esto implica que nunca podremos conocer demasiado de Dios, que nunca se agotarán las cosas que podemos aprender de Él y por lo tanto que nunca nos cansaremos de deleitarnos en descubrir más de Él. Eso es lo lindo de ser cristiano, que tenemos un tesoro que conforme más lo conocemos, más brilla. Y a diferencia de los tesoros del mundo que vemos en un principio y los vemos demasiado gloriosos, conforme más uno lo conoce, uno dice, no era para tanto. Como mi esposa y yo vamos a tener, ya sabemos, va a ser una bebé y se va a llamar Elisa Esteve Sánchez.
puras, yo siento que hay como puras, bueno, no lo voy a decir porque después me regaña mi esposa, no. Dios guarde le oiga a alguien sopetas, ¿verdad? Elisa Esteves Sánchez. Con mi esposa y yo vamos a tener una bebé y tenemos 2 carros muy pequeñitos, decidimos vender los 2 carros y quedarnos con un solo carro un poquito más grande. Y Dios nos ayudó a comprar un Nissan Qashqai 2015, pero está como nuevo. Yo siento que ando en un chuzo. Se prende así con un botón, yo nunca he tenido un carro de esos. Ando que no creo en nadie. Y fuimos a Guanacaste y a Jacó en fin de año, y cuando veníamos de vuelta, yo venía pensando en que mi carro es 2015, venía pensando en que Elisa va a ser modelo 2023, qué locura, ¿verdad? Decir que un niño es modelo 2023. Y venía pensando en que si nos va bien a mí y a mi esposa, solo el Señor sabe, vamos a llegar al 2080. Suena raro, ¿verdad? Así que uno va a vivir en el 2080. Y después de hacer todo este escenario, le dije a mi esposa, ¿usted se imagina la clase de gajo que va a ser este Qashqai 2015 en el 2080? Y nos empezamos a reír. Yo le dije, es que va a ser un gajo. Y hoy es un chuzo, pero va a ser un gajo. Así sucede con los tesoros de esta tierra. Uno dice, ¡y cómo brilla! ¡Ay, qué chuzo! Y conforme pasa el tiempo, más bien se va desgastando y se va desgastando. Pero con el Señor uno ve el tesoro y uno dice, ¡y no puedo creer que brille tanto! Y pasa el tiempo y uno decía, ¡uy, no puede ser que brille aún más! Y brille aún más. Hasta que lo veremos cara a cara. Y dice, no lo había pensado, pero este teólogo Wayne Grudem me hizo pensar, él decía, y será aún así en la eternidad. Porque tal vez uno piense, bueno, mientras esté en esta tierra, nunca podré conocer a Dios por completo porque Él es santo y yo soy pecador. Pero cuando estemos en el cielo seremos semejantes. Pero la razón por la que nunca podremos no comprender a Dios a la perfección no es porque Él sea santo y nosotros seamos pecadores, sino es porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Entonces, aún en el cielo, nunca dejaremos de deleitarnos en Él. De hecho, veamos lo que el apóstol Pablo ora por los creyentes en Éfeso. Efesios 1, del 15 al 17, dice Pablo, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios, cuando usted se encuentre una oración en la Biblia, preste mucha la atención, porque nos están dando un ejemplo de cómo deberíamos orar. Y les voy a ser sinceros, esto es un comercial. Creo que no sabemos orar muy bien los cristianos. Oramos por cosas que no tienen mucho sentido. Pero preste la atención a las oraciones de la Biblia. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pablo aquí está orando por creyentes, porque lo decía el versículo 15, ¿verdad? Estoy enterado de la fe que tienen, estoy enterado del amor que tienen por nuestro Señor y por los santos. Y desde que me enteré de eso, no dejo de dar gracias a Dios. Por eso pido, ¿qué pide Pablo? Que les dé el Espíritu para conocerlo mejor. Uno podría pensar, ¿verdad? Cuando uno ya es creyente, uno pide por otras cosas. Porque ya conocí a Cristo, ya entiendo que es mi Salvador, que voy al cielo por fe y no por obras, y que yo soy un pecador y que... No, Pablo dice, si usted es creyente, pida por una cosa, y pida para conocer mejor a su Dios, para conocer mejor a su tesoro. Y yo me pregunto, ¿cada cuánto pido yo por esto? Me acuerdo cuando era ese joven de colegio y descubrí este tesoro y cantábamos una canción en ese grupillo que decía, y conocerte, quiero escuchar tu voz y conocerte más. Y yo la cantaba de lo profundo de mi corazón y yo decía, sí, eso es lo que yo quiero, conocerte más. Conocerte más. Quiero escuchar tu voz. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿será esa la melodía de nuestro corazón a diario? Y conocerlo más.
¿Será que nos hemos vuelto conformistas, creyendo que tenemos suficiente de Dios? O peor aún, orgullosos, creyendo que conocemos todo de Él. Debería haber un canto constante en nuestro corazón, conocerte más. Quiero hacer una aclaración importante. Hay una gran diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Considero que somos muchos los que afirmamos creer conocer a Dios, cuando tristemente lo que hacemos o sabemos son cosas acerca de Él. El conocer a Dios no es saber cosas sobre Él, no es dominar las doctrinas de su palabra, no es detectar las falsas enseñanzas, no es algo meramente intelectual. Eso no es conocer a Dios o no es conocer de Dios, eso es conocer acerca de Dios. El conocer a Dios tiene que ver con lo que se produce, tiene que ver con lo que produce nuestro conocimiento acerca de Él en nuestro corazón. Es algo que nos transforma, es algo que nos lleva a adorarle, es algo que nos lleva a alabarlo, es algo que nos lleva a cantarle, es algo que nos lleva a agradecerle, es algo que nos lleva a atesorarlo, es algo que nos lleva a considerar todo lo demás pérdida y a Él ganancia. Si lo que sabemos acerca de Dios no produce nada en nosotros, solo conocemos cosas acerca de Dios. Pero cuando lo que conocemos acerca de Dios, el Espíritu Santo produce algo en nosotros, siendo el sabor común adorarlo a Él, quiere decir que estamos empezando a conocerlo a Él un poquito. Quiero que piensen en alguien que usted admira. Alguien que usted admira profundamente. Si es alguien que verdaderamente usted admira profundamente, lo más probable, si no es que usted ha topado con mucha suerte, es que no lo conoce. ¿Verdad? Porque normalmente uno admira a alguien profundamente como alguien muy famoso o algo así. Todo seguro usted no lo conoce, pero puede que usted haya tenido la suerte de conocerlo. Pero a pesar de que usted no lo conoce, usted sabe un montón de cosas acerca de ellos. Que lo admira profundamente y lo sigue, y lo respeta. Hay un grupo de música coreana que se llama BTS, lo conocen, ¿verdad? Son famosos. ¿Alguien lo conoce? Yo digo que son unos chinos, pero mi hermana me corrige y me dice, no, son coreanos. Bueno, mi hermana ama BTS con el corazón. Se sabe los nombres, se sabe, aprendió a dar coreano. Es una vara fuerte. Pero ella no conoce a ningún miembro de BTS, pero sabe cosas sobre BTS. Piensen en alguien, ahora piensen en usted. Tal vez pensó en un deportista o en un profesional. Usted sabe tal vez cuándo nació, a dónde nació, cuál ha sido su carrera, pero realmente lo conoce. Le ha dado la mano. Se han sentado a tomar café. Esa es la diferencia. Ahora quiero darles un ejemplo en mi caso. Quiero que levanten de aquí la mano los que han ido a Corea del Norte. Bueno, yo he ido a Corea del Norte y Pete ha ido a Corea del Norte. Pete y yo conocemos Corea del Norte. Tal vez ustedes han visto documentales de Corea del Norte o han escuchado cosas sobre Corea del Norte. Pero hasta que uno está en Corea del Norte, uno entiende Corea del Norte. Hay una gran diferencia en conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Y lo que Dios quiere es que lo conozcamos a Él, no que conozcamos sobre Él. Hay muchas personas que conocen mucho sobre Dios y mucho acerca de Él. Y posiblemente esas personas no estarán en el cielo. Porque es conocerlo a Él íntimamente. Este hombre, J.I. Packer, en su libro dice, el conocer, oh qué fuerte, el conocer limitadamente a Dios, el conocer limitadamente a Dios, tiene más valor que poseer un gran conocimiento acerca de Él. Hay más valor en conocer
poquito de Él, pero verdaderamente de Él y a Él, conocer un montón sobre Él. Y cuando pensaba en esto, pensaba en Job. El libro de Job comienza, Job capítulo 1, versículo 1, que Job era un gran hombre justo, un hombre de Dios. Y Dios lo zarandea, lo pasa por la prueba, se muere su familia, Job tiene una enfermedad en su cuerpo. Y al final del libro de Job, Job dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Yo quiero preguntarles y preguntémonos, ¿ha visto usted a Dios con los ojos de su corazón? Quiero que volvamos a la pregunta que hice hace unos momentos. ¿Es conocer a Cristo nuestro máximo propósito, nuestro mayor deseo? Si yo le soy sincero, a lo largo de mi caminar con Cristo han habido muchos momentos donde no ha sido mi realidad. Y por eso es que ese pasaje de Mateo 13:44 es mi pasaje favorito, porque me recuerda y me da perspectiva. Pues yo quiero instarnos a que lo sea siempre. Decidí preparar este sermón sobre esto porque en diciembre del año pasado, en uno de esos días de vacaciones, o sea, esto cuando uno descansa como que uno hace una pausa y uno piensa, verdaderamente piensa. No anda como hámster, nada más. Entonces en una de estas pausas me puse a pensar y muchas veces lo que uno piensa no es tan bueno. Y escuchaba una voz que me decía, man, no lograste mucho en este año. Este 2022 no lograste muchas cosas. Y luego escuchaba una voz que me decía, qué absurda es la vida, otra vez otro diciembre, otra vez lo de la pierna, lo de las tías, lo del 24, ese desayuno. Nunca los ves en todo el año, pero como que raro, otra vez ¿será que esto es la vida? No sé. No hice nada, qué rara la vida. Me quería apachurrar, me quería desanimar y no escuché otra voz que sentí que me decía en mi corazón, Sergio, la vida no es absurda, porque cada día que usted se levanta tiene una oportunidad única y es la oportunidad de conocerme un poquito más. Y yo dije, qué liberador. Gracias, Cristo, por recordarme esta verdad, de que cada día que yo me levanto puedo conocerlo a Él un poquito más. Puedo conocer algo nuevo de Él, un poquito mejor. Dígame que si este no fuera el enfoque principal de nuestra vida, dígame si nuestra vida no sería mejor. En las peores de las circunstancias, cuando sentimos que no hemos logrado nada con nuestra vida, cuando sentimos que nuestra vida es absurda, aún en ese día, Él está disponible y podemos conocerlo un poquito más, podemos conocerlo un poquito mejor. Les he dicho como frasecillas de este hombre Packer, pero esta fue la que quise poner en la pantalla porque me pareció lindísima. Dice en su libro, lo que hace que la vida valga la pena es contar con un objetivo, y me gusta porque es parecido a metas, lo suficientemente grande, algo que nos cautive la emoción, me gustan esas palabras fuertes, y que comprometa nuestra lealtad. Y esto es justamente lo que tiene el cristiano de un modo que no lo tiene ningún otro hombre. Porque qué meta más elevada, más exaltada y más arrolladora puede haber que la de conocer a Dios. Usted lo que necesita y yo lo que necesito en este año 2023 es algo lo suficientemente grande, insondable, circulitos, que nos cautive la emoción, que comprometa nuestra lealtad. Y eso es lo que los cristianos tenemos, porque tenemos a Cristo. Antes de terminar, quiero darles 2 estímulos, 2 incentivos
para irnos de aquí antojados a querer conocerlo más a Él. Y luego quiero cerrar con una promesa. Aclaro, estos estímulos, estos incentivos, es como el lustre del queque. Yo espero, y es mi oración, que el hecho de que mediante el Evangelio y mediante Cristo podamos conocer a un Dios santo y perfecto sea motivo suficiente. Pero el lustre también sirve. Entonces veamos lo que dice Colosenses 1, del 9 al 10. Pablo está orando por los de Colosenses y dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Si algo que los cristianos queremos es de vivir de una manera digna del Señor. Queremos que nuestra vida le corresponda a Él, aunque nunca le vamos a corresponder lo que Él hizo por nosotros, su entrega, su sacrificio en la cruz, recibir nuestro castigo para darnos una esperanza. Estoy seguro que todos en este año dijimos, o espero, esa es mi oración, quiero vivir de una manera digna de mi fe. Bueno, dice el apóstol Pablo que eso implica crecer en el conocimiento de Dios. Si usted quiere vivir para agradar al Señor, sí o sí necesita cada vez conocerlo mejor. Como con cualquier otra relación. Usted no se casa y dice, bueno, yo me voy a quedar con la versión con la que jalé 5 años. No, usted ocupa conocerla, y conocerla, y conocerla, para que la cosa funcione. Segundo estímulo, 2 de Pedro 1, del 2 al 3. El apóstol Pablo dice, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Ojo que sorprendente. Hay una correlación directa entre el conocimiento del Señor, y ya vimos que hice la aclaratoria que no es algo intelectual, ¿verdad? No son cosas acerca de Él, es conocerlo a Él íntimamente, experimentalmente. Hay una correlación directa entre experimentar gracia y paz y conocerlo a Él. Entonces eso quiere decir que cuando yo ando con poca paz en mi vida y no experimento su gracia, ese favor, esa bondad de Dios y su fidelidad sobre mi vida, es porque no he estado conociéndolo últimamente. Me he estado olvidando de Él. Hay otras cosas que han estado llenando mi cabeza y mi corazón. Porque si lo estuviera conociendo, la palabra no miente, dice que abundaría en mí la gracia y la paz. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que abunde la gracia y la paz para mí y mi familia en este año. Estoy seguro que ustedes quieren lo mismo. Hagamos una cosa, conozcamos al Señor. Versículo 3, aún más sorprendente, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. A veces el cristianismo se siente como difícil, ¿verdad? Como complejo, como, son 66 libros, no voy ni por la mitad, hay muchos que no entiendo, estoy luchando con estas cosas, como que siento como que siempre voy detrás, como que nunca es suficiente, como que siempre estoy perdido y batallando. Y este texto dice que Dios, mediante su poder y darnos el conocimiento de su Hijo, nos da todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Eso quiere decir que conocer a Cristo es suficiente para vivir como Dios manda. Y eso simplifica un montón la cosa. Como le dijo Jesús a María y a Marta. Marta, Marta, estás afanada con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor. Una sola cosa es necesaria. Y María estaba a los pies de Jesús, oyendo la palabra, conociéndolo a Él. Cierro con esta promesa del profeta Oseas, Oseas 6:3. Ven qué versículo más lindo. Conozcamos al Señor.
Vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. ¿Habrá algún día en la historia de la humanidad donde no habrá salido el sol? Tal vez a veces no lo vemos, pero ahí está. Y dice el profeta Oseas, conozcamos al Señor, vayamos tras Él, porque así como el sol sale, Él habrá de manifestarse. Yo no sé ustedes, pero eso es una invitación y un estímulo que nos da certeza y nos da seguridad para poder decirle a todo lo demás, pérdida, con tal de conocer a Cristo.